Buenas noches y bienvenidos a este programa número 25 del año 2017 de Poder y Prestigio. Un programa que se dedica no solamente a analizar la realidad, sino a tener en cuenta la percepción de la opinión pública y lograr que todos podamos debatir, entender, pensar todos los temas que hoy preocupan a la ciudadanía argentina. Las elecciones siguen avanzando, queda menos de un mes prácticamente para que se lleven a cabo estas elecciones de medio término, pero nosotros hoy vamos a parar un poquito, como dicen en el fútbol, vamos a parar la pelota, la vamos a poner abajo del pie, vamos a mirar y vamos a pensar. Y vamos a tratar por primera vez en este programa 3 temas diferentes. Siempre nos abocamos a un tema central y sobre él desarrollamos, pero hoy vamos a tener 3 temas diferentes. Claro, son diferentes, pero tienen entre sí algún tipo de conexión. Miren, en primer lugar vamos a hablar del caso Maldonado, de la desaparición de Santiago Maldonado. Ya prácticamente se van a cumplir 2 meses de la desaparición de Santiago Maldonado. Ha cambiado el juez, ha sido recusado el juez Otranto días pasados. Hay un nuevo juez, Lieras, en la causa, pero no se avanza lo suficiente y este es un tema con el cual me gustaría charlar con los invitados que tenemos hoy. ¿Qué pasa con este tema? ¿Qué esperan? ¿Cómo puede impactar a la sociedad? Bueno, de todos estos temas vamos a hablar. Primer tema, 2 meses sin Maldonado, que es el leitmotiv de nuestro programa de hoy. El segundo tema, que también de alguna manera, y por eso lo dije, está relacionado con este tema, es la escalada, la aparente, la posible escalada represiva de la protesta política, de la protesta social. Desde Maldonado en adelante, las fuerzas de seguridad han aumentado su presión sobre las distintas manifestaciones. Bueno, Maldonado y lo que pasó ese 1 de agosto en el sur argentino, en Esquel, es una gran duda para toda la sociedad argentina. Pero después, un mes después, cuando se hizo la marcha, el acto para pedir por la aparición con vida de Maldonado, luego también hubo represión. Y sigue habiendo bastante represión. ¿Y esto qué implica la represión? ¿Es una necesidad reprimir para ordenar esta sociedad? ¿Es criminalizar la protesta? ¿Qué riesgo se corre con criminalizar la protesta? Ya lo dije en programas anteriores, hay muchos riesgos con esto. Ha pasado ya Fuente Alba en Neuquén, que terminó con las aspiraciones presidenciales de Jorge Sovich, que en ese momento era gobernador de la provincia. Sí, fue la policía neuquina la responsable, pero a partir de ahí las esperanzas de Jorge Sovich de ser presidente se fumaron. Luego los 11 muertos en los luctuosos sucesos que terminaron en Plaza de Mayo y alrededores, que terminaron con la presidencia de De la Rúa, con la renuncia de la Rúa y con la imagen de ese helicóptero que se iba de la Casa Rosada, una imagen que no gusta, una imagen que pregna negativamente en el imaginario colectivo de la opinión pública y que mejor no se dé nunca más. Y finalmente el puente de Porredón, Costecchi y Santillán, 2 muertos en la represión, que terminaron también con las aspiraciones presidenciales de Duhalde. Luego de esa represión, luego del asesinato en los alrededores del puente Porredón de Costecchi y Santillán, Duhalde decidió no presentarse como candidato a presidente. Todas las encuestas le daban muy bien, medía muy bien Duhalde, de adelantar las elecciones y de plantearle a los argentinos que él no se iba a presentar. Y el tercer tema, el último tema, que de alguna manera también está relacionada con los que ya expresé, ya adelanté, es el conflicto que se ha desatado entre los alumnos del secundario en la ciudad de Buenos Aires y las autoridades del gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires y la ministra Soledad Acuña con respecto a la posible reforma educativa en la ciudad de Buenos Aires. Tomas de colegios, tomas que ya se han levantado, pero el conflicto sigue latente. ¿Estos conflictos se pueden evitar?
¿Hay otra manera de instalar reformas? ¿La democracia no nos da otros instrumentos? Bueno, de estos tres temas vamos a hablar hoy. Y para eso tenemos una mesa con dirigentes políticos, dirigentes sociales, de todas las corrientes. Nos hemos ocupado de invitar al programa de hoy a todas las corrientes, a todos los espacios de pensamiento, para poder con ellos hablar a calzón quitado, hablar de todos los temas necesarios, de todas las opiniones necesarias, con respeto, dejando hablar al otro y tratando de entender para que ustedes puedan ver todas las opiniones y tomar sus decisiones y razonar mucho mejor y entender un poco más de qué se trata cada uno de estos temas. Una mesa de discusión imperdible, que esto va a ser, pero así, dentro de pocos segundos. Antes los auspicios y después sí a nuestro panel de invitados. Pausa, por favor. Segundo bloque de Poder y Prestigio. Bueno, aquí estoy con los invitados, los voy a presentar, como ya es tradicional en este programa. A mi derecha, Miriam Bregman, abogada y política argentina. Ya te presenté varias veces, pero bueno, repito, oriunda de Timote, provincia de Buenos Aires, dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas, hoy integrando el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Ha sido abogada de Jorge Julio López, testigo desaparecido en el juicio contra Miguel Echecolatz en La Plata. También ha estado cerca de la fábrica, del conflicto por la fábrica recuperada de Sanón y de los trabajadores despedidos de la planta PepsiCo. Diputada nacional entre junio de 2015 y diciembre del 2016 y hoy primera candidata, primera legisladora porteña por el FIT. Ya por las encuestas seguramente vamos a ver desde el 10 de diciembre. Esperemos. Sí, seguramente que sí. Seguramente que sí. Ángel Lito Bolero, bienvenido a este programa por primera vez, militante social de larga trayectoria. De larga trayectoria, ¿no? Hasta ahí nomás. Coordinador nacional de la Organización Social y Política Los Pibes, integra la coordinadora Resistir y Luchar y es parte de la conducción de la Central de Trabajadores de la Economía Popular, donde ejerce el cargo de secretario de Derechos Humanos. Yamil Santoro, bienvenido también, gracias por acompañarnos, abogado y dirigente político, obtuvo su título de grado en la Universidad de Buenos Aires y posee una maestría en políticas públicas en la Universidad Torcuato Di Tella, profesor en UBA, en la Universidad de Palermo y en ESIADE, y actualmente secretario de formación política del partido Unión por la Libertad, que está en Cambiemos. Vamos a aclararlo, está en Cambiemos. Acá lo tenemos. Y finalmente, Pablo Ferreira, fotógrafo, militante, político también, en la actualidad legislador porteño, dentro del bloque, integrando el bloque Frente para la Victoria, hermano de Mariano Ferreira, el militante del Partido Obrero, asesinado en el año 2010 en el Puente Bosch de Avellaneda por una patota armada de afiliados al sindicato de la Unión Ferroviaria. Hoy por ese crimen aún purga su condena José Pedraza, que era en ese momento secretario general de dicho candidato. Pero como es costumbre en este programa, vamos a tener una serie de disparadores con respecto a lo que va a ser nuestra charla. Hoy hemos seleccionado distintos resultados de algunas encuestas que hemos hecho en los últimos 2 meses con relación a los distintos aspectos que vamos a charlar hoy. Los invito y le pido también al director que nos mande las primeras 2 placas para ver los resultados de estas encuestas.
En primer lugar, con respecto al tema Maldonado, y como podemos ver allí, el tema Maldonado, ¿quién es para gente el responsable de esta cuestión? Para el 45% de los argentinos, el principal responsable es el gobierno nacional, para el 9,5% la justicia, no hay ningún responsable para el 28,8%. Le hemos preguntado, acá puede aparecer esa cuestión de decir, ¿están los mapuches como responsables? Y de alguna manera está en ese pensamiento de ese 28,8%. No contesta 16,7%. Cuando repreguntamos acerca dentro del gobierno nacional quién es el responsable, porque el gobierno nacional es el gobierno nacional, la mayor parte, el 57%, habla del gobierno nacional. Y aparece un 22%, casi 23%, para la Gendarmería. Aquí aparece la Gendarmería, y el 20% para Patricia Bullrich como responsable del Ministerio de Seguridad. La próxima placa, por favor. Patricia Bullrich debe renunciar. El 54, casi 55% de los, en este caso es una encuesta tomada en la provincia de Buenos Aires, de los bonaerenses, dice que sí, contra un 40% que dice que no. Cualquier coincidencia con las encuestas de opinión no es culpa mía, es la gente la que contesta, yo no tengo nada que ver. Y por supuesto, una tercera placa, no la puse, simplemente se los cuento y ahí vamos a partir. El 85% de los argentinos están al tanto de este tema. Es altísimo el nivel de conocimiento de esta cuestión y es una cuestión que se ha metido, como digo yo, cuando pasa el 70, el 75%, está metida en la vida cotidiana de los argentinos. Y este es el primer tema que les quiero, para ir rompiendo el hielo, ¿no es cierto? El tema Maldonado, la desaparición de Maldonado, ¿se ha metido ya en la vida de los argentinos, en la vida cotidiana de los argentinos, más allá de lo que dicen las encuestas? Miriam, sí, categóricamente sí. Y creo que por eso el gobierno tuvo distintas estrategias, hasta la última que eligió meterse de lleno en el tema y comenzar a operar, como se dice habitualmente, dando distintas versiones para eludir la responsabilidad. Creo que durante todo el periodo en que la causa estuvo como secreto de sumario, donde los jueces, fiscales supuestamente no podían dar información, más allá de la evaluación que hagamos de eso, el gobierno la aprovechó para desviar la mirada y decir que fueron los mapuches, que en realidad podía estar en Entre Ríos, que un cura acusado de abuso, entre paréntesis, abuso de menores en Mendoza, era el que lo había sacado hacia Chile. Intentaron distintas teorías. Creo que esto tiene que ver con que hay una reacción social de interesarse por el tema. Después juega todo lo demás, creo la explicación en la encuesta está, juega todo lo demás de estas operaciones, ¿no? que se hacen alrededor del caso. Pero la que decía, había una primera que vos mostrabas que decía quién es responsable. Creo que hay dos niveles de responsabilidad. Uno no es menos grave que el otro, pero hay un nivel de responsabilidad político que abarca absolutamente hasta el último miembro del gobierno, del gabinete de gobierno, y hay una responsabilidad penal directa, que allí entra la Gendarmería, pero también Patricia Bullrich y Pablo Nochetti. Acá hay un actor que no se habla mucho de él y que tiene una importancia central, quien estuvo comandando ese operativo. Recordemos que el operativo ya no se hace bajo orden judicial, el que desaparece Santiago, sino que ya ahí ya estaba actuando directamente la Gendarmería bajo la responsabilidad de Pablo Nochetti, el segundo del ministerio que encabeza Patricia Bullrich. Así que también ahí hay un doble juego de responsabilidad, una responsabilidad más en general, una responsabilidad directa en la desaparición y una responsabilidad en el encubrimiento, que eso excede a los propios actores directos del tema. Yo digo, y esta es la segunda cuestión, más desde cómo la gente percibe esto, ¿no es cierto? Más allá de lo legal, me parece correcto lo que acabas de decir, hay culpables y responsables. Una cosa es, vos podés dar una orden de reprimir a la Gendarmería, y la Gendarmería puede aceptar esa orden y cumplirla como corresponde. Ahora, hay un desaparecido. Acá hay toda una serie de especulaciones con respecto a lo que
a cómo se tapó esta situación. ¿Ustedes creen que esto también importa hoy? O sea, que hay culpables, sí, pero también hay responsables políticos de esta situación. Sí, con lo que aporta Miriam y lo que vos de alguna manera sugerís, ya nosotros nos preguntamos algunos como referentes políticos, como personas que en los medios están emitiendo opinión, es si ya no hay lisa y llanamente un encubrimiento por parte del Estado Nacional, de lo que es la desaparición de Maldonado. Por una cantidad de cosas, yo creo que ahora, bien como decía Miriam, se está tirando carne podrida o pescado podrido en diferentes, sobre todo en los medios de comunicación hegemónicos, hay una bajada muy fuerte, para que todo vaya alrededor y sin tocarlo de uno de las cabezas políticas de ese operativo, que es el segundo de Patricia Bullrich. Con lo cual, a mí me surge esa pregunta. No tengo duda de colocarme en el lugar de los encuestados en los que pensamos que la responsabilidad es del gobierno, que la responsabilidad es de la ministra Patricia Bullrich. Y en todo caso eso nos lleva a la pregunta si no estamos en condiciones de empezar a, bueno, como lo levantan los organismos de derechos humanos, de pedir la renuncia de la ministra en este caso. Hay una nueva interpretación por parte del gobierno PRO desde que asumió de lo que es las políticas de derechos humanos, las políticas represivas. Hay una escalada represiva. Vos lo vinculaste ahí. Sí, ahora lo vamos a hablar. Cuando hablemos de la Ciudad de Buenos Aires vas a ver particularmente que hay un patrón que se está instalando que tiene que ver con instalar el miedo en las movilizaciones para desmovilizar a la gente. En función de esto me parece que ya a esta altura nosotros no nos chupamos el dedo y creemos que hay un encubrimiento por parte de la Gendarmería principalmente y particularmente del Ministerio de Seguridad. Yamil. Mira, yo creo que después de 30 años, un poco más de 30 años de democracia, la dirigencia política tiene que haber madurado y aprendido un poco que hay que cuidar a las instituciones y que para algo existe, por ejemplo, el Poder Judicial, que tiene la responsabilidad ante el resto de la sociedad de investigar a fondo. Después podemos discutir si el rol del Taranto fue adecuado o no, pero la verdad es que lamentablemente muchas veces tanto algunos periodistas como ciertos dirigentes políticos hacen prejuzgamiento, sin evidencia, llegan a conclusiones anticipadas y hasta irresponsables de plantear que hay responsabilidades concretas cuando no está probado. Acá nadie está diciendo que si un gendarme tuvo algo que ver, que si 10 gendarmes tuvieron que ver, que si el Ministerio de Seguridad tuvo algo que ver. Digo, si hay en definitiva una organización que de alguna forma u otra es responsable de la desaparición de Santiago Maldonado, que se juzgue a fondo, con todo el peso de la ley, a todos los responsables. Ahora, creo que las instituciones, que la República, que la democracia argentina necesita, que tratemos con altura y prudencia el tema, y si todavía no hay pruebas suficientes para poder generar imputaciones apresuradas, creo que no importa tanto lo que nosotros podemos llegar a creer. Yo también tengo mis sospechas de lo que creo que pasó, pero creo que eso no importa a la hora de tener que dirigir una sociedad. No podemos proyectar nuestras creencias cuando tenemos que circunscribirnos a lo que se prueba en una causa. Y en todo caso ver cómo podemos hacer para que el día de mañana Gendarmería haga procedimientos más transparentes y se respete y se resguarde mejor el derecho de toda la ciudadanía, que el Poder Judicial, que los fiscales, todos actúen de mejor manera. Pero me parece lamentablemente que quizás es el clima electoral o lo que sea, se ha tirado a Santiago Maldonado en la grieta en lugar de tratar el tema con la prudencia que requiere, con la responsabilidad cívica que hace falta. Yamil, perdón. Dale. No, porque hay un contrapunto ahí que es, estuvimos casi 40 días sin levantar, digamos, encubriendo a la Gendarmería. Esa fue No, fueron 40 días que el Poder Judicial hasta que Patricia Bullrich fue al Congreso a hablar, varias veces fue a hablar, y desligó a la Gendarmería de los sucesos. Ahora, pero, a ver, se dio ella un tiene giro. Hasta tanto no haya pruebas pero vos que tenés vinculen, que, primero que dejó pero la Gendarmería... es la que tiene que citar. Digo, en todo caso, la irregularidad está por parte del Poder Judicial, que no presiona adecuadamente al resto de las fuerzas. No era un fusible claramente el juez y ya lo han removido ahí. Sí, creo que hay un elemento... perdón. Sí. Me parece que el discurso de Yamil es impecable, prolijo. Nadie puede decir que no está casi en el límite de la perfección política para contestar. Ahora, de algún lado sale la estadística. ¿Por qué mayoritariamente la sociedad tiene absolutamente claro que hay una responsabilidad política en el gobierno y hay un cómplice en la culpabilidad de la Gendarmería siendo la mano de obra? Bueno, porque hay una memoria histórica instalada, una llaga abierta todavía en nuestro pueblo, de que despierta los peores fantasmas de hace algunas décadas atrás. Ese discurso prolijo, en realidad lo que encubre
es que está roto el Estado de Derecho. El gobierno debería tener una preocupación para saldar la angustia que tiene la sociedad de que pase Santiago Maldonado, para que la foto de Maldonado esté pegada en todos lados y nadie pregunte quién es y todo el mundo sepa de qué se habla, es de que la que está herida es la democracia. Esto ya no es democracia por más que se tenga un discurso muy prolijo, pero nuestro pueblo entiende que el gobierno es el primer responsable político, que la gendarmería es la mano de obra y que entramos en riesgo de que la herida sea de la democracia. Empezamos a entrar en un túnel negro en donde no sabemos dónde se termina, porque este quiebre del Estado de Derecho y esta ruptura de la sociedad que se está generando anida tragedias. Miriam. Creo que hay algo claro, Santoro lo explica desde el deber ser, diría un abogado, ¿no? Desde el derecho, en realidad. Desde el derecho cierra perfecto. En la realidad, lo que ocurrió en todo este tiempo en el juzgado del juez Otranto es que el juzgado está directamente intervenido por un funcionario que mandó Patricia Bullrich, que es de ese apellido Cané, y por el abogado de Gendarmería. Por ejemplo, todos los testigos que declararon, incluso los gendarmes declaran con un abogado que le manda a su jefa, Patricia Bullrich, parado atrás escuchando qué dicen, y con el interventor Cané. Esto nadie puede pensar que un testigo va a declarar libremente sobre un crimen tan grave cuando tiene atrás a alguien escuchando qué es lo que dicen, cuando surgen los audios, porque digo, lo dice La Nación, acá no hay ningún medio, no es ni La Izquierda Diario, no es Página 12, no. Acá La Nación todos los días informa que hay una crisis en el gabinete alrededor de esto y que es evidente, ¿no? Lo que dice Garabano, lo que dice Abruj, uno lo puede seguir en La Nación en vivo y también puede seguir en vivo en el diario La Nación cómo surgen los audios de cómo se fue armando la trama criminal de esto, de cómo se fue armando, vos espía a la familia, que mientras tanto yo voy viendo cómo digo que armamos los hechos para que cierren. Entonces, esa es una situación. Ahora, después voy a lo concreto. En cuanto al rol que debemos cumplir nosotros, y acá hablo también como militante defensora de los derechos humanos, de las libertades públicas. Si yo hubiese creído y dejado que la justicia actúe, hoy el gendarme Carancho, que muchos recordarán que se tiró en la protesta de Lear, sería un pobre gendarme que lo atropellaron y Bernie, un héroe de la patria que daba todo por la gendarmería. Ni Bernie es un héroe de la patria y el gendarme Carancho está procesado. No está Bernie porque la justicia siempre al funcionario político le tiene temor. Pero del gendarme Carancho para abajo están todos procesados por haber fraguado un operativo sobre la Panamericana para criminalizar la protesta social y esto fue bajo el gobierno anterior. Te pongo un ejemplo. Nosotros salimos del primer día, incluso cuando no teníamos completo todos los videos, a decir cuidado porque la gendarmería es la herramienta que utilizaron todos los gobiernos para criminalizar la protesta. Y la vuelve a elegir, o a la gendarmería la vuelve a elegir este gobierno, con algo muy peligroso, que es esto que yo señalo de Pablo Nochetti, de armar una reunión el día previo en Bariloche, de juntar todas las fuerzas, de envalentonarlos, de decir que hay que armar una verdadera cacería, de decir donde vayan los voy a ir a buscar, darle esa manija a una fuerza de seguridad en la Argentina es jugar con fuego. Jugaron con fuego y así terminó. Pero nuestro rol no es el de esperar que esté la sentencia firme, porque si no en este país jamás se hubiese conseguido nada. Una cosa es pelear por justicia. Yo no puedo prejuzgar porque no soy juez. Prejuzgar no puedo porque no soy juez. Prejuzga el juez que es lo que hizo Otranto y por eso fue apartado de la... Uno puede emitir un juicio de opinión, uno puede proyectar una opinión y puede de hecho... Y los que defendemos las libertades democráticas tenemos que pelear porque se conozca la verdad. Si no hubiésemos peleado, no hubiésemos tenido ni condena a los juicios de lesa humanidad en los que actuó, ni tendríamos condena por todos estos casos. No habría una condena en el caso de Mariano Ferreira, no habría condena en ningún caso si no hubiésemos salido a pelear. La diferencia entre la verdad y la opinión, Miriam, vos lo sabés, es la evidencia. Entonces hay una gran diferencia entre que uno pueda creer... Las pruebas las tenemos. Bueno, perfecto. Las pruebas las tenemos. Presentarlas en la justicia y bueno, ahora que puedas además de la justicia está en el diario de La Nación, por eso te invito a que lo leas, que nadie puede dudar que está contra el gobierno el diario de La Nación. Porque acá se dijo que la verdad no hay democracia en Argentina. Digo, la verdad que me parece que fue por lo menos... Dije que está herida la democracia. No, dijiste textualmente que no hay democracia en Argentina y que no hay Estado de Derecho en Argentina. La verdad me parece que, más allá de que, reitero, es un tema que se debe investigar a fondo, que se debe condenar a cualquier responsable en el tema, tenemos que ser prudentes con las palabras, tenemos que ser prudentes con cómo nos expresamos. Digo, en Argentina hay Estado de Derecho, hay división de poderes, que después... Absolutamente mentira. No hay división de poderes, no hay Estado de Derecho. Independencia de poderes. El poder fáctico...
a través del poder político, compra un juez, compra un gendarme o compra un policía. Y esto lo sabe el común de la sociedad. Que hay gente que tiene miedo y se tiene que encapuchar para poder declarar lo que todo el mundo sabe. Por eso la sociedad ya no sabe. No es necesario el testigo encapuchado que vos mencionás, de hecho, de Procubín, cambió el testimonio. La Procubín de Rux, digo, presentó un documento falso. Debería haber apartado a Bullrich. ¿Por qué? La defiende porque está defendiendo un Estado gendarme para aplicar un modelo de dominación. Porque en el derecho está la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Y además, por eso, más allá de que algún gendarme o hasta cualquiera que estuvo en el operativo haya tenido algo que ver, si Patricia no tuvo responsabilidad directa y no hay vicios en cómo se ejecutó el operativo, la verdad es que es una irresponsabilidad pedir la renuncia de un ministro. Entonces, me parece que, reitero, más allá de que creo que todos los argentinos queremos que aparezca Santiago Maldonado con vida, que se sepa qué pasó y pague cualquier responsable, ojalá no haya responsable, digo, pero si hay un responsable, que paguen por lo que haya pasado, de ahí a decir que no hay Estado de Derecho, que se violan las garantías constitucionales, que en Argentina estamos librados de la buena de Dios, me parece, la verdad... La manera de cómo se lleva adelante el ejercicio del Ejecutivo es una manera déspota que pone en riesgo la democracia. Es mentira que hay división de poderes. Tenés un Congreso que, a diferencia del gobierno anterior, no es adicto y tenés división partidaria. Primera cuestión. Tenés un Poder Judicial que en buena medida tenés fiscales designados por gobierno anteriores, jueces federales que vienen de antes. ¿Dónde está la intervención efectiva por parte del gobierno nacional? Entonces, seamos prudentes. Yo no te estoy diciendo que el Poder Judicial sea impoluto, no te estoy diciendo que funciona bárbaro. Ahora, de ahí a decir que no hay Estado de Derecho, digo, hay un salto de Pero más allá de esta discusión, y digo, el último tema, después vamos a hacer un pequeño corte y vamos a seguir trabajando, pero hay una cosa que a mí me empezó a preocupar. Ahora les voy a decir más allá de lo político, y esto tiene que ver con algunas cuestiones. Me hicieron recordar a Luis Althusser, cuando hablaba de los aparatos ideológicos del Estado, ¿no es cierto? ¿Qué es para Althusser el aparato ideológico del Estado? Lo que no es el aparato represivo, que es un poco lo que Lito planteaba, ¿no? Hay un aparato represivo, no hay duda de cuál es el aparato represivo, es la policía, la gendarmería, es la prefectura. Cuando hubo dictadura, fue el ejército. Hoy está prohibido que el ejército entre en situación de ninguna índole. Eso sí hay que defenderlo a muerte, digo. Esto tiene que ver, sí, con la institucionalidad. Pero los aparatos ideológicos, que para Althusser en el medioevo fue la Iglesia, durante la Revolución Burguesa fue la escuela, hoy aparece en la Argentina, empieza a tener formato, y en todo el mundo, pero hoy empieza a verse con claridad. En este tema en la Argentina, los aparatos ideológicos del Estado están relacionando un poco con lo que vos decías, Lito. Está relacionado con los medios de comunicación dominantes, está relacionado con las redes sociales y el manejo y el poder de tener en las redes sociales, con la justicia asociada con los medios dominantes. El juez Otranto daba, y esto es una realidad, Yamil, y todos creo que lo saben, el juez Otranto le daba reportajes exclusivos a LN, que es una señal de La Nación, donde le explicaba lo que estaba haciendo. Entonces digo, y después, algunos editoriales de algunos columnistas de los medios de comunicación dominantes estaban tirando pescado podrido, como decías vos, Miriam, para llevar la idea de la gente, no la investigación. No estoy hablando de lo legal acá. Entonces, esto también está presente. ¿Cómo hacemos para defender esta Argentina? Porque la democracia se va construyendo con lo cotidiano, ¿no es cierto? Mira, hay un dato que muestra esto que vos decís. La represión en el Viernes Negro, después de la impresionante marcha por Maldonado, hay dos grupos que están bien evidenciados. Los sueltos, todos los que estaban dispersos, y después los compañeros que hasta con teléfonos hacían de periodista. Es decir, hay nuevos batallones que, como la dictadura eran los milicos, hay nuevos batallones comunicacionales que construyen sentido para estigmatizar a los docentes, para estigmatizar a los mapuches, para estigmatizar la pelea de los secundarios, para estigmatizar a los que luchan. Es decir, que hay nuevas y maneras más sofisticadas, pero hay claramente un plan político que es el que apunta a criminalizar, a reprimir y a hacer que quebrar la voluntad de lucha de los que luchan. Perdón, hay una fenomenal herramienta que es la que vamos a poner en ejercicio el domingo, que es la gran movilización popular, que es la única, para mí, la única forma... Que sigue siendo la política para vos. Totalmente, ahí está la política. Está la política.
Les pido un segundo, voy a un corte, pues me lo están pidiendo hace un rato largo, pero el tema que quedó en el tintero y que lo vamos a ver terminado el corte es esta cuestión de lo que decía Lito y de alguna manera lo está planteando Pablo aquí también, que podríamos llamarlo la criminalización de la protesta. Vamos a hablar de que hay una escalada de represión. Y el domingo se viene un acto muy importante. ¿Qué pasa? ¿Qué piensa la gente? ¿Qué piensan en esta mesa? Un par de minutos nada más. Vamos a un corte y después seguimos con esta mesa. Corte. Tercer bloque de Poder y Prestigio, y bueno, como les dije, vamos a meternos rápidamente en el segundo tema relacionado con el que veníamos hablando. Hay una escalada represiva, dos plaquitas para ver, que son muy importantes para que ustedes las analicen. Las primeras, ¿cuál es para la gente, especialmente los habitantes de la capital, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los principales responsables de los incidentes en la manifestación por la desaparición de Santiago Maldonado? Fíjense ustedes, los propios manifestantes 18.7, la policía 25.7 y de pronto aparece este concepto, grupos aislados y violentos. Esto en la Ciudad de Buenos Aires, así como vos veías que en la provincia de Buenos Aires daba algunos números que podían ser discutidos, fíjate vos que para el 46% de los porteños hay grupos aislados y violentos. ¿Esto qué quiere decir? Algo pasó en esa marcha, pero también tuvo la policía algo que ver. ¿Por qué digo esto? Veamos la segunda placa. ¿Ustedes creen que la represión policial fue justificada o fue desmedida? 58% desmedida. 6 de cada 10 porteños, Estoy hablando de, acordate que 52,5% de los porteños están votando a Lilita Carrió en este momento. Más de la mitad de los porteños están eligiendo a Lilita Carrió. Y el 58%, a pesar de ello, acá hay muchos que están contestando esto y votan a Lilita Carrió, dicen que la represión fue desmedida. Y un 37%, por eso digo que hay un anclaje ideológico, dice que fue justificada. ¿Ustedes creen que hay una escalada, te lo pregunto a vos, Yamil, de la represión? ¿O esto tiene que ver con una necesidad que plantea este 37% de que haya más orden, yo no creo de que haya más... que sea una necesidad de un electorado, sino que es una necesidad de la Argentina que el Estado cumpla con su rol, que es hacer cumplir las leyes, siempre, por supuesto, resguardando los derechos fundamentales, las libertades civiles. En ese sentido, creo que hay que ser muy prudente. Ahí hay un resultado que no me gustó, que fue criminalizar la protesta o criminalizar a la marcha y pensar que los manifestantes son responsables. Yo tuve bastante que ver con los cacerolazos y lamentablemente siempre te aparecía un loquito que no tenía nada que ver con nadie, que se le ocurría ir a patear una reja, ir a romper algo, y tratar de ensuciar, enturbiar los motivos de la movilización o la movilización popular, sea de la fuerza que sea de la orientación que sea, por un par de violentos, me parece que le hace el caldo gordo. Lamentablemente pero te lo digo porque quizás a muchos que eran kirchneristas o en ese momento, en el momento de los cacerolazos, que aparezca algún loco que andaba con una foto de Cristina ahorcada o, sí, bueno, yegua, puta, montonera, marginales. Es lo más chiquitito que le decían ahí. Eso caía mal. Por supuesto. De pronto decir que por ahí había algunos violentos en esta marcha pacífica, yo he visto familias, chicos, así como vi en los cacerolazos a chicos, a familias, que estaban en desacuerdo y que salían a expresarlo, y me parece que ese justamente es el juego de la democracia. Totalmente, y creo que en esa línea el gobierno lo tiene tremendamente, claro que hay que respetar la expresión popular y las protestas en su distinta índole. Eso es muy distinto que pensar que se tiene que avalar como forma de libertad de expresión la destrucción del espacio público, la destrucción de la propiedad privada o lo que fuera. Después, que en cada procedimiento hay que evaluar si algún oficial actúa fuera de la ley. De hecho, hay una filmación muy triste de un gendarme que le pega una patada a una chica, no un gendarme, un policía. Fue la policía de la ciudad. Fue tremendo, y la verdad que yo lo vi y me causó una impotencia tremenda, y esas cosas no pueden pasar en la Argentina. Ahora, condenar al accionar policial
por un loco como fue ese tipo, o de la misma manera, desprestigiar a una movilización popular por 10 tipos que puedan revolear molotov, acuchillar a una persona o lo que fuera, como que también pasó con Stech y demás, digo, la verdad que me parece que es caer en una cuestión maniquea que tampoco le hace bien a la democracia. Entonces, creo que hay que saber, por un lado, reconocer que el Estado tiene que poner límites cuando se violan las leyes, pero que al mismo tiempo esa forma de poner los límites tiene límites que es respetando los derechos fundamentales. Varios miles estuvieron horas en la plaza absolutamente tranquilo. Y lo que viene después, aún con todo el set cinematográfico de Hollywood, no pudieron evitar que se viera el accionar de la policía. Lo mínimo que tendría que haber habido es un sumario interno, y porque todo el mundo sabe que la policía no actúa de esa manera si no tiene permiso político. Porque el propio policía sabe que es el fusible si después realmente hay investigación. Volvemos al concepto de culpables y responsables, Miriam. Sí, pero te quería decir, a partir de lo que se está debatiendo, me parece que hay una actividad desembosada, descarada de los servicios de inteligencia. Es escandaloso lo que está pasando en el país. Por decirlo fácil, diría lo gobierna Estiuso. Pero volvió Estiuso. Con todo, recargado. Recargado. Me parece gravísimo lo que está pasando. Pero no es solamente esa movilización, vimos una movilización en el Bolsón, donde los manifestantes se corrían y empezaban a dejar en evidencia cómo se había armado una provocación en el Bolsón. Lo vemos el otro día en la marcha por Jorge Julio López, precisamente cuando se cumplieron los 11 años, también corrimos la movilización. Pero hay un accionar desembosado que se ve ahí, se ve en la causa, se ven las operaciones alrededor de la causa Maldonado. Y quiero volver a señalar algo. Nosotros denunciamos en el año 2012 el proyecto X de la Gendarmería, que es que la Gendarmería tenía en distintos lugares del país los que ellos llaman CRI, Centros de Reunión de Información. Toman este nombre de los centros de reunión de información que funcionaban en la dictadura y que, por ejemplo, en el centro clandestino del Vesubio había uno allí donde juntaba las distintas fuerzas represivas, compartían represión, eso viene información de la batalla para de Argel, Escuela de las Américas. Bueno, fue uno de los grandes modelos que tuvo la dictadura. Es el gran modelo de la dictadura. Argentina. Empieza en Argelia, bueno, sigue pero no en Panamá. pensemos que eso se terminó. Y eso es lo grave. Nosotros lo denunciamos en el 2012, nunca se desmanteló. Y ahora están siguiendo la familia de Santiago Maldonado, la Gendarmería, tenemos episodios en Rosario, en Chubut, con Julio Saquero de la PDH del lugar, que está haciendo un trabajo enorme en la causa, es quien presenta el habeas corpus por Santiago. Entonces, la Gendarmería y sus centros de reunión de información no están puestos al servicio de la causa, como se dice acá hablando de institucionalidad, sino en perseguir y ver qué hacen los que denuncian. Pero es algo alevoso, enorme, gravísimo. Nadie puede ignorar la actuación que están teniendo los servicios de inteligencia y la cantidad de amenazas que se está haciendo. Entonces, hay un país ideal, que es ese que se relata, pero hay un país real donde los servicios de inteligencia amenazan. Yo tengo una causa por amenaza en el juzgado de Martínez de Giorgi. Una de las amenazas logramos comprobar quién la hacía, otras todavía están en trámite. No tengo la suerte que en 48 horas Patricia Bullrich encuentre quienes me mandan amenazas por Twitter. No, bueno, algunas fueron por Twitter, pero no tengo la misma pero suerte. Encontraron rápido a los que amenazaron. No en mi caso. A los que me amenazan a mí tampoco. Tampoco, bueno. No, pará. Yo tengo también una causa por amenaza del año 2007, que está Alberto Fernández en esa misma causa, porque metieron a todos nuestros mails. Yo trabajaba en esa época. Recuerdo la causa. Bueno, estoy yo en esa causa, no pasó nada, recuerdo la causa, pero creo que hay un hecho muy grave que es ese. No, pero conozco el tema. No, está claro. Si lo circunscribís al ámbito de la capital federal, por ejemplo, donde hace un año se votó de nuevo darle un cheque en blanco a Larreta en la construcción, el diseño de una policía de la Ciudad de Buenos Aires, la unificación de la federal, una nueva ley de seguridad, donde el debut fue penoso, donde se descubrieron casos de corrupción, que el comisario Potocar, por ejemplo, y donde se ve un patrón claro. Desde esa asunción de esa fuerza se ve cómo se busca en el epicentro de las protestas que la Ciudad de Buenos Aires desmovilizar y asustar a los ciudadanos y criminalizar la protesta social. Debutó a los pocos días con la represión a los manteros en 11. Siguió con la criminalización y la persecución, luego el paro de mujeres, a un grupo de mujeres que fueron detenidas y que son acusadas de resistencia a la autoridad,
siguió con la movilización que hubo el 9 de julio del Frente Milagro Sala, donde mientras los dirigentes de ese frente estaban reunidos en el Ministerio de Desarrollo, se los reprimió fuertemente metiendo en cana a 2 menores en esa marcha. Siguió con diferentes represiones, hubo una... Policías de civil en todas las Policías de civil en todas las movilizaciones, sin identificación, una brutal represión a los medios de comunicación y a la prensa, como decía Lito, que furtivamente de manera silvestre va a documentar que... No Gustavo Silvestre. No Gustavo Silvestre. Justamente hablamos de esa represión, ¿para qué? Para que no haya control ciudadano sobre lo que se va a hacer ahí, ¿no? Sobre lo que se va, sobre la represión. Entonces hay un patrón donde no se ajusta a ninguna de los artículos, y sobre todo el artículo 100 de la nueva ley de seguridad, que permite, digamos, la identificación de la policía, que permite, digamos, que le da transparencia y que genera, digamos, no hay proporcionalidad en el uso de la fuerza. Ha sido desmedido y la verdad que eso es, para mí, instala un patrón de miedo para que la gente se desmovilice, para que no vayamos, para que no peticionemos, gritemos en las calles por nuestros derechos. ¿Vos qué pensás que puede pasar este domingo en la marcha, en la movilización, como quieras llamarla? Yo estaba preocupado antes de la anterior. Confieso que tenía mi preocupación por el tema. ¿En la primera marcha? En la primera marcha. Yo la verdad que no. Pero lo tuve. Iba a ir con mis hijos. No, y ahora, yo sé, yo no sé si el pero... domingo voy a ir con mis hijos. ¿Viste? Bueno, ahí tenés. Pero tenemos que hacer que la gente vaya. Bueno, pero este es el tema. Tenemos que hacer que la gente vaya. A ver, dejémoslo a Yamil. Primera cuestión, justamente, crear ese clima de miedo y pensar que hay como una suerte de dinámica represiva habitual. Una marcha es una fiesta. Una marcha pero es objetivo, lo que conté es Primera objetivo de esa cronología, es objetiva. Reitero, si tenés todo eso y podés probarlo, presentar las denuncias o en la Defensoría o donde fuera, porque la verdad, entre todos construimos los límites constitucionales. Tenemos presentadas las denuncias por los policías civiles que señalé, están todos presentadas las denuncias y ya se están tomando los testimonios. Está perfecto. Ahora, no sé si son las mismas denuncias que las que está planteando Pablo, y a buena hora que cada fuerza... Sí, también estamos patrocinando actor, nosotros gente que tiene que ver con... cada actor vaya construyendo entre todos los límites a las fuerzas. Digo, yo acá no estoy defendiendo un accionar fuera de ley, nunca. No. Ahora, este domingo no tiene que pasar nada más con una fiesta cívica. Ahora, también es cierto lo que plantea Miriam, y acá me parece sensato plantearlo porque más una allá... fiesta no es, perdóname, porque estamos reclamando por un desaparecido. Una expresión popular. Una expresión popular. De la expresión popular. No ahora, está obvio que no es fiesta. No sea mala leche. En cuanto a la cuestión concreta de las dinámicas que pasan en la marcha, más allá de que existan los servicios de inteligencia y que es una deuda pendiente de la democracia generar una inteligencia al servicio de la democracia y no al revés, que parasiten a los recursos públicos. La verdad que también hay lamentablemente personas que en toda fuerza se creen con la autoridad moral para hacer locuras. A nosotros nos pasaba con las movilizaciones, cuando fue los primeros cacerolazos, todos los cacerolazos siempre aparecían 10, 20, 30 marginales, que yo la verdad no voy a cometer quizás el salto de decir fue de inteligencia. Eran locos. Que nunca creí en la teoría de los errores y los excesos, no lo voy a hacer ahora. Igual por suerte no te reprimieron. Pero yo no estoy hablando del exceso policial. Es una manera velada de construir el miedo. Pero no, al contrario, porque te habla de una cuestión concreta. El otro día fue con el pibe en los hombros, ahora dice, no es un violento. ¿qué hago? ¿Voy con el pibe en los hombros? Pero a ver, y vamos a hablar de la realidad. ¿Vos irías con el pibe en los hombros? A ver, cuando están los loquitos, que era lo que decía Miriam, con las personas que estamos en una movilización, y vemos que hay personas que están agitando y armando quilombo. Vos los ves, te podés retirar, te podés correr. Normalmente estas cosas no explotan. Hay personas que empiezan a generar un tumulto y ahí es donde se termina. ¿Cuánto vamos a tardar en descubrir que bajaron de un camión de la policía? Ojalá que nunca lo descubran porque no pasó, que no haya pasado. Lo que pasa es que vos estás dando como cierto algo que no está probado. O sea, hay una cuestión de conspiración que estás planteando. Me quedan 3 minutos y quiero que en esos 3 minutos charlemos del último tema por el cual nos propusimos hoy hablar, que es el tema de la reforma educativa. Porque acá también tenemos que discutir el rol político de un gobierno, me parece a mí, en esta reforma. Por eso voy a pedir, son 3 placas, las voy a decir muy rápido, son muy sencillas. Vamos a la primera placa, señor director, por favor. Ahí la tenemos. La primera placa que habla del conocimiento de la reforma educativa, donde se plantean los porteños, que también el 71% de los porteños está al tanto de esta situación. ¿Y esta situación qué originó?
originó algo que genera un poco de rechazo en la sociedad porteña. Veamos la segunda placa, que son la toma de colegios. Y acá la situación es compleja, ¿no es cierto? Porque es 60-40 la relación. El 60% no está a favor de que se tomen los colegios. Acá hay una discusión en la sociedad hasta dónde esto tiene que ser. Incluso por algo se han levantado las tomas. Pero si alguien conoce la reforma es por las tomas, justamente. Porque el gobierno, el bueno, Ministerio de Educación es nunca probable. presentó la Bueno, reforma. de esto la secundaria del futuro no la conocemos más que en un pero PowerPoint. Bueno, yo estoy de acuerdo con ustedes. Pero la tercera placa, y yo creo que esta tiene que ser nuestro gran disparador, es ¿qué hubiera pasado para la gente? Porque acá está la pregunta, si en lugar de haber tirado el PowerPoint, hubieran llamado a la comunidad educativa, padres, docentes, alumnos, centro de estudiantes. Bueno, muchachos, vamos a discutir una reforma es algo que al gobierno del educacional. diálogo no le sale fácil. 82%. Acá podemos discutir la toma, hay gente que no le gusta, que prefiere el orden, que prefiere que los chicos vayan a estudiar y no hacer política, qué sé yo. A mí también cuando era adolescente me decían. Empiezan de arriba para abajo. Si hay un conflicto que dura un mes, el primer responsable es el gobierno. El segundo responsable es el ministro, el Ministerio de Educación. Porque si no, no le podés endilgar a los pibes que tienen la actitud de involucrarse en la educación, que enaltece la actitud solidaria de a esa edad, involucrarse en la educación y querer estigmatizarlo después también con grandes sets cinematográficos, haciéndole reportajes, cerrando la nota y después hablando mal de los pibes. Si estás hablando de un canal de televisión. De un canal de televisión y de periodistas muy concretos, mercenarios, no sé qué será, pero cosas muy concretas, diseñadas en un tablero de arena, no son casualidades. ¿No? Entonces, primero enaltecer la actitud de los pibes, que como muchos de nosotros empezamos a militar a esa edad. Sí, sí. Y nosotros no queremos que voten a los 16 y... No, ¿qué te parece, para votar Yamil? Sirven, pero para luchar por lo que le corresponde también, que es la educación, no. Les pido... Súper breve. No seamos Súper breve malos. porque nos tenemos que ir. Creo que hay que separar la forma del fondo. Digo, lamentablemente coincido en que hubiera sido quizás conveniente llevar adelante este proceso con otro nivel de diálogo, y eso es una autocrítica que tiene que hacer el gobierno. Es un cirujano, chabón. Impecable. Pero ¿por qué tengo que...? Me sorprende, me sorprende. ¿Qué crees, que sea un talibán? No. Cambiamos. Digo, podemos hacer autocrítica. Digo. Bienvenida. Está muy bien. Digo, por un lado esa cuestión. Y después, la verdad, creo que lamentablemente, Son de molde, sin tener, no, bastante lejos, sin tener la reforma arriba de la mesa, o sea, sin saber en concreto qué es lo que iba a hacer, se tomaron medidas de fuerza que la verdad me parecieron anticipadas y extemporáneas, si se quiere. Entonces, creo que hay que bajar un poco todos los ánimos, discutir en serio, porque lo que estamos viendo es cómo hacemos que nuestros hijos tengan mejores oportunidades, que los pibes que salen secundario tengan un mejor futuro. O sea, que la verdad creo que estamos todos tratando de ir hacia el mismo lugar. Bajemos un poco los ánimos, sentémonos a discutir en una mesa. Yo me enrolo en esa posición. Si el ministro los hubiera recibido más rápido, hubiera sido más hubiera sencillo. sido más rápido. Le falta un poco de cintura política, vamos a ser sinceros. Porque quizás este gobierno, mirá, te lo digo con absoluta honestidad esto, mucha planilla Excel, mucho cientificismo, pero a la hora de la cintura política, de arremangarse los pantalones y meterse en el barro... Parece que fue prepotencia directamente. ¿Hay prepotencia me para parece vos? que es eso directamente. No es una falta de cintura política, sino un proceder que tiene el gobierno en general. En la ciudad estamos acostumbrados a eso. Están acostumbrados. Sí, totalmente. Miriam, tu cierre. Me parece que el 40% apoye las tomas es enorme después de la gran campaña de demonización que se hizo de los estudiantes, que todavía el 40% de la población, a pesar de todo lo que se dijo de ellos, lo apoye, me parece una cifra considerable. Y segundo, Pero yo lo decía en relación al 80, sí, ¿no? Sí. Y segundo, que hay un elemento que a veces no se tiene en cuenta. Todo esto pero lo escuché el otro día en un programa de televisión, funcionarios que hablan de distintos partidos eran, pero hablan de la educación pública, pero no mandan a sus hijos a la educación pública. Entonces esta reforma no los va a afectar. El colegio al que yo quiero que vaya mi hija está dentro de los incluidos en esta reforma. Y yo no quiero que el quinto año lo dedique a trabajar, porque quiero que estudie el quinto año, que pueda hacer 5 años de una escuela como cualquiera y tener su secundario completo. Entonces, si algún día empezáramos a mirar las cosas desde ahí, desde lo lejos que vive esta casta política, esta corporación política, de lo que vive la gente cotidiana, las discusiones serían distintas. No tienen nada que ver. No tienen idea cómo está la escuela pública, no tienen idea la comida que le dan a nuestros hijos en la escuela pública, no lo viven, no saben, viven en otra realidad, en un mundo que no es Este es el mundo de la planilla Excel.
Sí, pero coincido que es prepotencia, es duranbarbismo, cree que con Durán Barba y sus campañas pueden seguir así no sé cuánto tiempo más. Muy breve, Listo. una consigna Breve, sí. casi. Sí. No son errores, no son excesos. Es claridad política e ideológica del contenido de este gobierno nacional. ¿Yamil? No, reitero, tratemos de guiar las discusiones hacia lo constructivo, que es lo que la sociedad necesita, y aprovechemos estas elecciones para llevar las propuestas arriba de la mesa. Si no es este el camino que proponen para la educación, perfecto, veamos las alternativas. Lo que está claro es que la educación argentina, hoy por hoy, lamentablemente no le abre puertas a nuestros hijos, sino que no los está preparando para el futuro que viene. Así que hay que cambiarlo, de una forma u otra. Bueno, les agradezco a todos que hayan venido Gracias. Gracias a ustedes. y una demostración muy importante, una demostración que en democracia, que con respeto, cuando podemos debatir, podemos discutir, escuchándonos, sin necesidad de campanazos, sin necesidad de hacer un show televisivo. Vos hablabas de un show televisivo que tenía que ver con los aparatos ideológicos del Estado. Yo también te digo, hay muchos más shows televisivos que tienen que ver y que me parece que por eso tenemos esta propuesta. Para escuchar a todos los sectores, para escuchar a todas las opiniones y para agradecerles otra vez que nos hayan acompañado. Gracias por estar acá. Gracias. Gracias por el respeto que hoy tuvieron.